Buscar V seguramente sea la función más usada dentro de Excel. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo utilizarla para sacarle el máximo partido. Quédate que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es indicar una lista desplegable que nos permita seleccionar a cualquiera de los vendedores de nuestra tabla. Para ello vamos a ir al apartado de datos, elegimos la opción de validación de datos, lista y en origen seleccionamos al conjunto de los vendedores. Hacemos clic en aceptar y de esta forma ya podemos seleccionar a cualquiera de ellos. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar Buscar V. Pero antes de ello, ¿qué es lo que hace exactamente Buscar V? Buscar V va a comenzar a buscar el valor que hemos especificado en la lista desplegable dentro de la columna de vendedores. Una vez que lo haya localizado, nos va a dar la opción de devolvernos bien su ID, bien el número de unidades vendidas o bien el número de teléfono. Vamos a verlo con un ejemplo. Indicamos Buscar V. Como valor buscado vamos a especificar el nombre del vendedor. Como matriz o tabla indicaremos la tabla de arriba. Y ahora como indicador en columnas, para este caso en concreto vamos a especificar dos. La columna de vendedores sería la número 1, la de ID la número 2, unidades vendidas la 3 y teléfono la 4. Como queremos obtener el ID del vendedor, vamos a especificar un 2. En el último de los argumentos, Buscar V nos permite obtener una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. En este caso, como estamos buscando un nombre en concreto, vamos a decir que nos devuelva una coincidencia exacta a través del literal falso. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter y de esta forma estamos obteniendo el ID que pertenece a la vendedora de Gloria. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso, para obtener su número de teléfono. Indicamos Buscar V, el valor buscado, el nombre del vendedor, la matriz o tabla, la de arriba. En esta ocasión el indicador de columnas va a ser el 4, ya que la columna de teléfono pertenece a la número 4. Por último, en el rango vamos a seguir especificando una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter y obtenemos de la misma manera el número de teléfono de Gloria. Si seleccionamos cualquiera de los vendedores, vamos a ver cómo se va a ir actualizando y nos va a devolver los resultados que le correspondan. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar una coincidencia aproximada. Para ello vamos a hacer un ejercicio que consiste en especificar un número de unidades y a partir de ese número que Buscar V nos devuelva una coincidencia que se parezca a ello. Especificamos Buscar V. Como valor buscado indicamos el número de unidades aproximadas. En esta ocasión vamos a seleccionar las columnas de unidades vendidas y de teléfono como matriz. En indicador de columnas, como queremos obtener el teléfono, vamos a especificar un 2, ya que las unidades vendidas serían la columna 1 y el teléfono la columna 2. Y por último, como estamos buscando una coincidencia aproximada,
vamos a escribir el literal de verdadero. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter y obtenemos un número de teléfono. ¿Qué ha hecho exactamente aquí Buscar-V? Ha empezado a buscar un número que se parezca al 188 y cuando lo ha localizado nos ha devuelto el número de teléfono que le corresponde. En esta ocasión, el número que más se asemeja a 188 es el 180, por lo que nos ha devuelto el número de teléfono de la vendedora que se llama Estefanía. Ya por último, déjame comentarte un par de limitaciones que tiene esta función. La primera de ellas es que únicamente te va a devolver datos para el primer resultado que encuentre. Imaginemos que hay otro vendedor que se llama Matías, con un número de ID distinto al primero, que ha vendido otra cantidad de unidades y con un teléfono que no se parece al de arriba. Si nos fijamos, al seleccionar al vendedor Matías, únicamente nos devuelve los datos para el primer resultado que ha encontrado. Te voy a dejar un enlace para que veas cómo solucionar este problema. La segunda de las limitaciones que tiene es que únicamente puede buscar valores hacia la derecha. Es decir, no podemos buscar un número de teléfono y que a partir de él nos devuelva el nombre del vendedor, el ID o la cantidad de unidades vendidas. De igual manera, te voy a dejar una tarjeta con un enlace para que veas la forma de solucionar esto. Esto sería todo respecto al vídeo, espero que te haya resultado interesante y no olvides darle a like y suscribirte al canal para estar al día de los últimos vídeos que vaya publicando.